ir a algo mucho más global, ¿no? Que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo entero. Conversaba yo con el doctor Maguía hablando justamente de lo difícil que es acceder al mercado de los grandes países. Pero bueno, ahora estamos todos enfrentando la misma cosa y hay una especie de guerra fría que le hemos llamado por el tema del coronavirus. Lo van a entender mejor a través de este reportaje de Christopher Acosta. Algún día, cuando la humanidad abandone sus madrigueras, notará que no solo nuestra vida en sociedad ha sido impactada por el virus, sino también la convivencia internacional entre naciones. Países de todo el mundo hacen sus mejores esfuerzos por enfrentar la pandemia y en el camino, una serie de fricciones y encontronazos amenazan con cambiar la cartografía del poder y el juego de tronos. Una guerra fría de arrebato de insumos médicos, de mensajes vedados o explícitas declaraciones de guerra configuran un tablero de ajedrez global con jugadores de todos los tamaños y colores. En tiempos de coronavirus, la globalización es un concepto en revisión. Jueves 9 de abril. Un suspiro en el Ministerio de Salud termina con una larga espera. Un avión procedente de Brasil es finalmente liberado, luego de varios días retenido en Sao Paulo, al haber declarado como carga miles de pruebas de laboratorio con destino Perú. La mercancía corría riesgo de ser confiscada. Así como todos los países han iniciado una guerra interna contra el virus, a nivel internacional se han empezado a notar una serie de fricciones comerciales porque se han retenido en varios aeropuertos y puertos del mundo material médico que ya tenía un destino final, que ya tenía un cliente que había pagado por ellos, y los gobiernos, en varios casos, han terminado reteniendo esta mercadería bajo, digamos, la idea de emergencia interna que viven. Bueno, tenemos muchos casos, ¿no?, que causan preocupación. Vemos pedidos de potencias como Estados Unidos, la crítica que por ejemplo hace Alemania, de tratar de confiscar pues material que iba dirigido a un país, pero para que vaya a su país, e incluso, como lo dicen autoridades francesas, de comprar en el mismo aeropuerto a mayor precio el material que ya estaba comprado o ya estaba vendido para otro país. Un decreto del presidente francés Emmanuel Macron ordenó retener todo material médico necesario para enfrentar al virus, deteniendo en uno de sus puertos un envío de millones de mascarillas de empresas suecas que tenían como destino final Italia y España. Eso es propio de una guerra. Entonces algunos gobiernos están pensando que esta es una guerra, es un lenguaje que se utiliza además para combatir el virus. Pero esto no es una guerra entre países, es una guerra de la humanidad contra un microorganismo. Pero Francia recibiría el golpe de vuelta. Semanas después, denunciaría que Estados Unidos empezaba a apropiarse de envíos de instrumental médico por el que ya había pagado. El país de Donald Trump recompraba cargas por salir de China hasta por 3 veces su precio. Y Perú no es ajeno a esta pugna internacional, como se lo contó el ministro Víctor Zamora al portal Salud con Lupa. Universitarios de Colombia, Brasil, Chile, no exportan ropa de protección, ¿no? Alemania le quitó a Francia, Turquía cerró y embargó los aviones que tenían. Tengo un avión ahorita, tengo un embarque de 4 millones de piezas de equipos de protección personal chicos. Todavía no puedo traer. En el mundo, sin embargo, existen dos grandes protagonistas que se están jugando más que un container con ventiladores. Creo que estamos frente a, primero, una pandemia que va a tener consecuencias políticas sobre muchos países, pero también consecuencias geopolíticas. ¿Y a qué me refiero? Básicamente a la dinámica de poder entre Estados Unidos y China. Yo estoy convencido de que la pandemia va a dejar mucho mejor posicionado al continente asiático, ¿no? Mientras China se ha declarado libre de coronavirus, pese a que su cifra de muertos ha sido puesta en debate, Estados Unidos vive su voracidad día a día. Así declaraba Trump apenas en febrero, minimizando su potencial impacto. So far, we have lost nobody to coronavirus in the United States. Nobody. And it doesn't mean we won't, and we are totally prepared. Y hoy es el país con el mayor número de víctimas del mundo. Solo el viernes fallecieron allí 4.500 personas,
una cifra que cambia a la velocidad de las declaraciones de su presidente. Cannot let the cure be worse than the problem itself. We're not going to let the cure be worse than the problem. Así se refería Trump al impacto de la cuarentena en la economía americana hace apenas unas semanas. Y esta, dice ahora, es su lista de prioridades. Well, it's so bad for the economy, but the economy is number 2 on my list. First, I want to save a lot of lives. We're going to get the economy back. Pero más cerca, en el vecindario, un presidente latinoamericano es fiel reflejo de Donald Trump. En Brasil, así recorría Jair Bolsonaro las calles en abierto desafío a las recomendaciones de su propio ministro de Salud. Sin mascarilla, sin distanciamiento social y congregando a decenas de personas. Todo lo contrario a lo que sugería el ministro, promotor de la cuarentena, con el que ya tenía una tensa relación pública. Todos deben estar sintonizados conmigo. Bolsonaro echó al ministro el viernes y fustiga ahora a los gobernadores de los estados brasileños que mantienen la cuarentena. El de Sao Paulo ha dicho que además del coronavirus, enfrentan el bolsonavirus. ¿Usted considera que las decisiones de gobierno que han tomado tanto Trump como Bolsonaro responden más a una interpretación personal del mundo desde sus posiciones conservadoras, a veces, no sé si decir oscurantistas, pero alejados o negando muchas veces temas científicos? Yo creo que lo que piensan y hacen Bolsonaro y Trump responde a su propia filosofía o ideología. El pensamiento de Trump y Bolsonaro es negacionista del cambio climático, por ejemplo. Trump ha tenido protestas de científicos en las calles. No es un devoto de la ciencia precisamente, y en esta crisis lo ha demostrado. Bolsonaro es aún peor, ¿no? Hace quedar mal en público a su ministro de Salud, pide a la gente que no acate la cuarentena, se toma selfies, y no es casual que también sea un negacionista del cambio climático. Pero la torpeza con la que algunos países manejan esta crisis no conoce de colores políticos. En la otra orilla, gobiernos de izquierda como el de Manuel López Obrador en México o el de Daniel Ortega en Nicaragua han metido también la pata a su estilo. El primero invitando a la gente a no dejar de ir a restaurantes y el segundo convocando a multitudes a las procesiones por Semana Santa. Pero volvamos a las ligas mayores. Sobre este punto que mencionas en lo referido a el peso político de Estados Unidos y China en el mundo a raíz del coronavirus, tenemos, como dices, un Estados Unidos con una respuesta tardía y errática, en contraste con una China que, si bien fue el lugar donde se inició la enfermedad, ha tenido una respuesta como más eficiente, se ha vendido como el primer país en salir de este asunto, además como una China más colaborativa, ¿no? Lo cierto es que China ha manejado la pandemia y ha utilizado tecnología que lo utiliza hasta hoy para hacer frente a la enfermedad. Bueno, ahora pues también asume liderazgo en lo que es la lucha contra el coronavirus, manda médicos a Italia, manda médicos a otros países europeos, dona material a Venezuela, dona material al Perú. El gobierno chino nos ha comunicado ya, el gobierno a través de la embajada, están enviando kits de pruebas moleculares, mascarillas, trajes de protección, 500 termómetros de pistola, los anteojos protectores, los guantes, etc. Vamos a coordinar nada más para que el plazo de entrega de esta donación del gobierno chino sea en el tiempo más cercano. Yo creo que China comienza a jugar un papel importante y lo sabe aprovechar, digamos. En cambio, como tú bien dices, Estados Unidos está básicamente retrocediendo. Ahora, esto no es nuevo. El liderazgo, digamos, no debería sorprendernos la pérdida de liderazgo de Estados Unidos. Estados Unidos con Trump ha perdido el liderazgo en muchos ámbitos. Y ante la falta de liderazgo propio, la necesidad de inventarse un enemigo externo. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Pero Trump no ha metido las manos solo en organizaciones multilaterales. Ha tenido también innecesarios comentarios sobre el trabajo específico de algunos países batallando el virus. La respuesta del gobierno español no se haría esperar. Bueno, yo podría responder a esta pregunta diciendo que es fácil ver
paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pero no lo voy a hacer porque yo creo que esta no es la manera en la que tenemos que enfrentarnos a esta pandemia. Puestos en este lado del mundo, donde sí se han sacado lecciones es en la Unión Europea, que ha terminado pidiéndole disculpas a Italia por haberla dejado sola en su lucha contra el virus. Yes, it is true that no one was really ready for this. It is also true that too many were not there on time when Italy needed a helping hand at the very beginning. And yes, for that, it is right that Europe as a whole offers a heartfelt apology. El acto de contrición del bloque europeo, acaso el producto más exitoso de la cooperación internacional, avisora un nuevo momento en la globalización, con países más cerrados que mirarán sobre todo adentro. Es una situación muy curiosa, las fronteras están cerradas en muchos países. Este es el escenario contrario a la globalización de la que vivimos ilusionados tanto tiempo y que respiraba, ¿no? Y se da una situación tan concreta como esta. Pero ni las donaciones de China, con sabor a muestras gratis de futuros negocios, ni el dinero de Estados Unidos, en busca de apoyo político, los ha distraído de su principal objetivo, el desarrollo de una vacuna que libre al mundo de la pandemia que hoy lo azota. Así como los instrumentos médicos son fundamentales para hacer frente a esta enfermedad, la vacuna va a ser fundamental, central. Y obviamente el primero que tenga acceso a la vacuna va a tener mayores réditos, va a poder salir mejor de la situación de crisis y va a poder utilizar además la vacuna políticamente mejor en términos, digamos, internacionales, ¿no? En tiempos de turbulencia internacional, los gobiernos deben aferrarse a lo único cierto, la ciencia. O sea, el mundo y la ciencia se están moviendo. Yo creo que a nivel científico sí hay mucho más cooperación que a nivel político. Y eso es un síntoma de lo que es el mundo actual. Que los políticos no le hacen tanto caso a los científicos, ni frente al cambio climático, ni frente al coronavirus. El mundo es, como el suyo, un organismo viviente también afectado por el virus. Solo cuando la ola pase será posible ver cuán afectadas han quedado sus estructuras. Ciertamente, como dice Christopher, esto se va a ver luego que pase esta pandemia para ver si el mundo es el mismo o no. Y solamente